habitación de Cristo, la habitación de Cristo. Que Dios me ayude y que sea clara la enseñanza. Y solamente Dios lo puede hacer, ¿verdad? Su Espíritu Santo. ¿Ya lo tiene? Yo se los voy a leer. Así dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Versículos 17 y 18. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. 19, la primera parte, y de conocer el amor de Cristo. De conocer el amor de Cristo. Esta palabra conocer habla de una relación con Cristo. Usted no puede decir que ama a una persona desde lejos, ¿no? ¿Verdad? Es una relación, conocer el amor de Cristo. Yo creo que tú te casaste porque conociste, pues, a la persona que es tu cónyuge, ¿verdad? Y luego tomaron y habitaron juntos. La habitación de Cristo es la iglesia. La habitación de Cristo somos nosotros. Quisiera hacer un paréntesis para decirles algo un canto que entonamos de alabanza, donde dice: perseguí a mis enemigos, ¿y qué pasó? Y los alcancé. ¿Los qué? Atravesé. Y cayeron bajo los pies de Cristo. Sabemos que el hombre no es nuestro enemigo. Así lo dice la palabra del Señor. A veces entendemos mal esas cosas, pero los hombres no son nuestros enemigos. Es Satanás, ¿verdad? Pero también tuvimos enemigos. Yo en lo personal tuve enemigo muy fuerte que fue el alcohol. Cuando viene Cristo Jesús, cayó ese enemigo. Cayó ese enemigo y todo quedó bajo los pies de Cristo Jesús. Yo no sé si tú eras un adúltero, un fornicario, pero cuando vienes a Cristo, esos enemigos tuyos, ¿sí?, que son tremendos, que desbaratan tu vida, tu hogar, cayeron bajo los pies de Cristo. Y ahora vivimos en la libertad del Espíritu Santo. Somos libres, dice la palabra del Señor. Somos libres. Libres de ese hombre viejo que tenemos, que es el hombre perverso que habita todavía en nosotros. Bien, volviendo a Efesios 3, versículo 14, dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vemos, la semana pasada vimos esa oración, la oración del apóstol Pablo al Padre de nuestro Señor Jesucristo, pero vemos que incluía dos peticiones. La primera petición es que cada miembro de la iglesia de Cristo fuera fortalecida con poder en el hombre interior. Versículo 15, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Esa oración de Pablo por la iglesia era: Señor, por favor, en el nombre de Jesús, fortalece al hombre interior de cada uno de tus hijos. Fortalece al hombre interior. Es una oración que debemos de hacer nosotros los pastores por la iglesia. Es una oración que usted, hombre casado, ahí en su casa, tiene usted que pedirle al Señor que fortalezca a su familia en el hombre interior, para que podamos continuar hacia adelante. Desafortunadamente se nos olvidan ese tipo de oraciones porque estamos orando por un buen trabajo y voy a salir de vacaciones, Señor, guárdame en mi salida y mi entrada, etc. Pero ¿dónde están las oraciones eficaces que aquí están en la palabra del Señor? Aquí están las verdaderas oraciones que suben hasta el tercer cielo, ¿sí? La oración de Pablo dice: por esta causa doblo mis rodillas, ¿sí? Para
para que el Señor os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. ¿Y cómo necesitamos que el hombre interior crezca? El hombre interior es la vida de Dios en nosotros. Es el hombre interior el que puede vivir la vida sobrenatural en Cristo. Yo no la puedo vivir. Pero esa vida nueva que está en mí es aquella que me hace evitar toda maldad, todo pecado. Me gusta, me llama la atención. Pero ese hombre interior está tan fortalecido que me niego a mí mismo, tomo la cruz todos los días y sigo las pisadas del Maestro. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en su oración. ¿Sí? Y la segunda petición es que el Espíritu Santo nos revele que al habitar Cristo en nuestro corazón seamos plenamente capaces de comprender el amor de Dios para con cada uno de nosotros. Ahí está el versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en el amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Todo es lo que hace falta a la iglesia actual. ¿Sí? Ministros que nos enseñen la palabra, ministros que nos digan qué cosa es lo que quiere Dios de cada uno de nosotros, ministros que nos digan qué cosa fue lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, ministros que nos enseñen cómo seguir las pisadas del Maestro. ¿Sí? Lo necesitamos. Yo no me canso de leer y releer mucho el libro de los Hechos, y hago un comparativo con la iglesia de este tiempo. ¿Usted ha leído el libro de los Hechos? Yo creo que sí. ¿Ha hecho algún comparativo con la iglesia en este tiempo? ¿Nos parecemos a la iglesia o somos una calcomanía de la iglesia de Cristo? Piénselo, por favor. Piénselo. Analícelo. Ya estamos en los últimos tiempos, amados hermanos. Y tenemos que volver al principio, a lo que el Señor hizo al principio en su iglesia. Se necesitan hombres y mujeres comprometidos con Dios, de verdad, con todo su corazón, que estén dispuestos a dar la vida por Cristo Jesús. Es urgente, es urgente. Y esta era la oración de hace 2000 años del apóstol Pablo, ¿sí? Que entendamos que Cristo vino a habitar en mí. Y si tú eres hijo o hija de Dios, Cristo vino a habitar dentro de ti. En Antioquía fue la primera vez que les llamaron cristianos a los seguidores de Cristo, pero no lo hicieron porque dijeran, míranos, se lo dijeron por burlarse de ellos. Miren esos cristianos. Y siempre, cuando tú vives una vida adecuada en Cristo, la gente se va a burlar de ti. Te va a decir que estás mal, que eres un loco, que esto y aquello, etc. ¿No? Entonces la petición de Pablo en la segunda petición era que el Espíritu Santo nos revele que al habitar Cristo en nuestro corazón, seamos plenamente capaces de comprender el amor de Dios para contigo. El amor de Dios para contigo. Esa iglesia al principio lo comprendió y vivían en el poder del Espíritu Santo. Los demonios no podían resistir a esa iglesia. ¿Sí lo han leído alguna vez? No podían resistir la unción que había en esa iglesia porque Cristo vino a habitar en nosotros. Ahora veo yo una iglesia con un espíritu lastimero. De todos nos quejamos. De todos nos quejamos. Y Dios nos dice que demos gracias ¿en qué? En todo. Necesitamos, hermanos, que el Espíritu Santo nos hable hoy. Nos hable hoy y que nos diga cuál es nuestra condición como cristianos. ¿Sí? ¿Cómo es nuestra condición? ¿Sí? Bendito sea Dios. El amor de Dios excede todo conocimiento. Yo no lo puedo comprender en la mente, hermano, pero sí lo recibo por fe. No puedo comprender cómo un Dios tan santo vino por un hombre como fui yo.
No lo entiendo, pero sí lo creo. Sí lo creo. Pablo entonces oró para que creyéramos que el Señor Jesucristo, cuando creímos y nacimos de nuevo, vino a ser morada en mí. ¿Sí puede usted ver esto? Que el eterno Dios vive en tu corazón. Y no lo digo yo, vamos a ir vaya conmigo a 1 Corintios 6, por favor. 1 Corintios capítulo 6. Versículo 17. Cuando lo tenga, diga amén. 1 Corintios, antes de la segunda. Dice, pero el que se une al Señor, ¿qué dice? Un espíritu es con Él. Un espíritu es con Él. El que se une al Señor, el cristiano, es un espíritu con Cristo Jesús. Es un espíritu. Lo que usted ve por fuera no es usted. No es usted. Usted es lo que vive dentro de usted, su alma. Y cuando usted se une a Cristo, ¿qué es usted? Cristiano. ¿Sí? Pertenece usted a la familia de Dios. Vayamos por favor a 2 Corintios capítulo 6, 16, por favor. ¿Ya lo tiene? 2 Corintios capítulo 6, versículo 16. ¿Ya lo tiene? Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué acuerdo hay en el templo de Dios y los ídolos? ¿Sí ha leído Génesis 3, versículo 15? ¿Sí lo ha leído alguna vez? ¿Y quién es el que pone la enemistad entre los cristianos y quienes no son cristianos? Dios, no es el pastor. Dios así lo profetizó y lo dijo, ¿sí? Que no tenemos nada que hacer con los incrédulos más llevarles el evangelio. ¿Qué acuerdo, dice, hay entre el templo de Dios y los ídolos? O sea, los idólatras. Y aquí lo señala, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Sí? Hay unos que dicen, invitemos al Señor que venga. ¿Dónde lo vas a invitar si ya mora dentro de ti? ¿Sí lo están viendo, hermanos? Oímos un léxico evangélico que está completamente en ocasiones fuera del contexto bíblico. ¿Sí? Aquí dice que somos templo del Espíritu Santo, que somos templo de Cristo y que ahora el Padre habita en nosotros, la Trinidad habita en usted. Y usted y yo necesitamos verlo y comprenderlo a través de lo que dice la santa palabra del Señor. ¿Sí? 2 Corintios 13, versículo 5. Y dice, examinaos. Hoy nos vamos a examinar, ¿está bien? Examinaos a vosotros mismos. ¿Sí? ¿Qué dice? Si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Examinémonos un momentito, hermano. ¿Cuál es nuestra conducta como cristianos? ¿A quién ven las personas en nuestras actitudes? ¿Sí? ¿A quién están viendo? Nos defendemos, hace rato veíamos, es cierto, hay guerra en la casa, ¿no? Siempre estamos discutiendo y jaloneándonos en lugar de que haya paz en la casa. La paz que el mundo no nos puede dar. Pero siempre estamos, el hombre viejo, tomando la dirección en muchas situaciones, en muchas cosas que debiéramos dejar que fluya el Espíritu Santo y la palabra. ¿Sí? Nos han dado el ministerio de ¿qué? De la reconciliación.
Como si Dios mismo rogara a través de nosotros reconciliados con Dios. Ya estamos faltos, o al menos yo estoy falto en ese aspecto, lo necesito. Necesito examinarme a mí mismo para dejar de tener un espíritu contencioso. ¿Sí? Un espíritu contencioso. El yo es una persona que contiende por todo. Por todo. Que te sirven, tibia la sopa. ¿Por qué no pusiste el en lugar de pararte y a calentarla? ¿No? Cosas ínfimas que producen muchas situaciones en nuestra vida personal y en nuestra familia. Somos un equipo. ¿Si has hecho un equipo con tu familia? Que todos tenemos que colaborar en la casa. Los niños recogiendo su ropa, tendiendo la cama, etcétera, ¿sí? Luego agarramos a la esposa como la sirvienta de la casa. Mamá, tráeme de comer. Párate, hijito, ve. Trae tu comida. No nos gusta eso, pero ahí empieza la disciplina. Ahí empieza la disciplina. ¿O no es así? Examinaos a vosotros mismos, dice el Señor. Aquí lo está diciendo. Si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Ya nacimos de nuevo, por fe estoy hablando. Por fe estoy hablando que todos los que estamos aquí ya nacimos de nuevo. ¿Sí? Ya somos templo de Dios, somos vasos sagrados. Por eso se nos ordena que no toquemos lo inmundo. Somos algo especial para Dios y algo especial aquí en la tierra, aunque la gente que te conoce no lo considere así. Y vemos que Pablo oraba para que pudiésemos entender que Cristo vino a habitar, a hacer habitación dentro de nosotros. ¿Sí lo leímos, verdad? Que el Espíritu Santo nos ayudara a comprender, entender, experimentar, ¿sí? Que Cristo vino a habitar por nosotros, vino a habitar en nuestros corazones. La palabra habitar en el idioma griego en que se escribió el Nuevo Testamento, ¿sí? Es kataoikeo. Kataoikeo, las dos casas. Kataoikeo, de la palabra kata, que significa abajo, y oikeo, que significa hijos, cada uno de sus hijos, ¿sí? Es lo que significa habitar. Cristo no solo vive, sino debe sentirse como en su casa. Debe de sentirse como en su casa. Cuando escuchan gritos en la casa, ¿no ha sentido usted que el Espíritu Santo se constriñe? Y empieza a tener una tristeza, dice uno, ¿por qué me volvió a pasar esto? ¿Por qué abrí la boca? ¿Por qué? Porque no está creciendo esa vida en nosotros. Somos niños espirituales, somos muy conflictivos. Cristo no solo vino a habitar en nuestro corazón, sino debe de sentirse como en su casa. Como en su casa. Me acuerdo cuando invitamos a unas personas de Tamaulipas, cuando teníamos allá una misión, que llegaron ahí matrimonios con su niña, los invitamos a comer, y les dije, siéntense como en su casa. Gracias, hermano, por si quieres pasar a lavar los trastes, le dije a la niña. Digo, siéntase como en su casa. Cristo tiene que sentirse como en su casa, como en su casa, ¿sí? Pero Cristo no puede sentirse en casa hasta que nuestro ser interior se someta a la dirección del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Les pregunto, examinamos a nosotros mismos, ¿sí está Cristo siendo bien recibido en tu casa? ¿Sí? Entendiendo que no puede sentirse en casa hasta que nuestro ser interior
se someta a la dirección del Espíritu Santo y la palabra de Dios. No busque Gálatas 5, versículo 16, que nos dice que andemos en el Espíritu, no satisfaciendo las obras, los deseos de tu yo, de la carne. Y creo que son los que más satisfacemos que las cosas que Dios quiere que hagamos para su gloria. ¿Sí? El Espíritu Santo nos fue dado por Dios con un propósito. Hablar lenguas, pues, puede ser, pero hemos hecho mucho énfasis en las lenguas y no en la obediencia. Por eso Pablo dice en la iglesia de Corintios, ¿verdad? Puedes hablar lenguas, puedes hablar profecía, etcétera, pero si no hay amor, vienes a ser como un címbalo que retiñe. Hacemos puro ruido, puro ruido. Los címbalos son los platillos que se usan. Puro ruido. Y la iglesia está haciendo mucho ruido desde hace varias décadas. No hay ese fluir del Espíritu Santo en una conducta adecuada a los ojos de la gente que nos ve, que nos conoce. ¿Sí? Bendito sea Dios. ¿Qué dice Hechos 5, por favor? Versículo 32. Les clarifico que no estoy en contra de las lenguas, de los dones. Mis hijos, mi esposa y yo hablamos desde hace tiempo esas lenguas. Nada más que cuando dicen uno que ya no existe, pues es problema de ellos y no vamos a contender con nadie por esa situación. Tenemos la experiencia. Pero hay otros que hablan lenguas, pero no son las lenguas del Señor. Los que están aquí juntos, no los de Danone, ¿no? Sino los que siguen, los mormones hablan lenguas. Pero ¿cuáles son las lenguas que hablan si no tienen a Cristo en su corazón? ¿Tienen Hechos 5:32? Amén. Dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios aquí. ¿Para qué te dio el Espíritu Santo? Para que obedezcamos esto. Para esto. No fue para otra cosa. Para obedecer. Sin el Espíritu Santo no vive en ti o en mí, no puedes obedecer. ¿Y qué pasa? No eres cristiano, eres simpatizante nada más del Evangelio. Y hay muchos lugares llenos de simpatizantes. El Espíritu Santo nos fue dado para tener poder y para obedecer al Señor. Para obedecer al Señor. Es que no me parece la conducta, no hagas tú, obedece a Dios. Obedece a Dios. Haz lo que Dios dice. No lo que dicen tus sentimientos. Entonces vamos a experimentar el poder de Dios en nuestra vida y nuestra vida va a ser eficaz en el mundo espiritual. Dios. Y cuando obedecemos, ¿qué pasa? Cristo se siente en su casa. Cristo se siente en su casa. Y de esa manera se nota nuestra calidad de vida. Cuando estamos en obediencia a Dios se nota la calidad de vida del verdadero cristiano y de la verdadera cristiana. Examinemos hoy, hermanos. Examínense, por favor, se lo ruego. Al menos que estemos reprobados. Un hombre llamado Robert Munker escribió un libro titulado Mi corazón, el hogar de Cristo. Mi corazón, el hogar de Cristo. Y ahí representa la vida cristiana como una casa en la que nuestro Señor Jesús camina por todas las habitaciones de la casa. Camina por todos los cuartos de la casa. ¿Sí? Uno por uno. Y de repente entra en la biblioteca. Aquí en la mente. Entra el Señor aquí a la biblioteca que tenemos en la mente. ¿Sí? ¿Y qué cosa encuentra en tu mente? Pornografía, pensamientos feos. ¿Y qué otras tantas cosas? Envidias, arrogancia, que te crees mejor que los demás. Y todo eso encuentra en tu mente y en la mía. Pregunto, ¿es cierto o no es cierto? Envidias, egoísmo. Y entonces el Señor procede a echar fuera
toda esa basura y la reemplaza con su palabra. La reemplaza con su palabra. ¿Por qué? Mire, vayamos a 1 Corintios 2, por favor. 1 Corintios 2, esa es la oración que hacía Pablo al Padre. Señor, trata con ellos, que puedan entender que has venido a ser morada en sus vidas, que has venido a ser habitación. Cristo habita en nosotros, el Emmanuel, Dios con nosotros. Y cuando Él habita en tu corazón, le das importancia a Dios por encima de todas las cosas. Puedes decir, amo al Señor mi Dios por encima de todo, con toda mi mente, mi corazón, mi fuerza y mi alma, y a mi prójimo. No es de otra manera. Puedes decir que amas a tu prójimo, pero si no amas a Dios, es cosa que no va a perdurar, porque con alguna actitud de tu prójimo que no te parece, córtalas. ¿Verdad? Ya no te hablo. Ahí nos vemos. Con permiso me desmayo. Ya no cuentes conmigo. ¿Sabes contar? No cuentes conmigo. Es muy famosa esa palabra, ¿no? Pero cuando Él habita en tu corazón y dejas que crezca, te he dicho, eres una gran bendición de Dios en el ámbito donde te desenvuelvas, empezando por tu casa, tu familia. Cristo gobierna tu existencia y hay una calidad de vida, no cantidad de vida. A veces pensamos que el éxito es tener miles y miles de personas congregadas. ¿Qué les estás enseñando? ¿Qué les estás enseñando? ¿Sí? Yo le he dicho a Dios, si llegas a llevar 500 personas a donde estoy, ¿qué voy a hacer yo si necesito hombres y mujeres consagrados a ti, Señor? ¿Para qué los quiero? ¿Por los diezmos? No, Señor. No es mi búsqueda. Y Él sabe lo que hace. Columnas que se necesitan en la iglesia, columnas de verdad, defensores del Evangelio, con sus propias vidas. No que manchen el Evangelio diciendo que son cristianos y no tienen nada de cristianos. Tu Dios. ¿Ya tiene usted 1 Corintios 2:12? Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Una pregunta, ¿tú sabes con plena certidumbre qué fue lo que Dios te concedió cuando vino Cristo a tu vida? ¿Qué es lo que Dios te concedió? Porque si supiéramos bien lo que Dios nos concedió, seríamos la gente más feliz de la tierra en medio de toda turbulencia que estuviésemos pasando. Eso fue lo que vivieron la iglesia al principio. Los perseguían, pero había gozo en sus corazones. Agarran a Pedro y a Juan por estar predicando y no obedecer a los sacerdotes, y se van a predicar y los detienen y luego les dan una buena azotaína y salen gozosos. Así lo dice la palabra. ¿Por qué salieron gozosos los apóstoles? Por haber probado un poquito de lo que había probado Cristo por ellos. Qué tremendo. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Bendito es Dios. Amén. Amén. Al tener el Espíritu de Dios, los creyentes conocen los secretos de Dios, los misterios de Dios. A ellos se les concede los misterios de Dios, el entender lo que está aquí escrito, porque mucha gente predica letra, pero no predica revelación. Da información, pero no hay formación de Cristo. Conocen dónde está cada versículo, pero no conocen absolutamente nada más de lo demás. Porque el cristianismo no es mental, es experiencia, experimentar lo que Dios dice. Ese es. Luego decimos, Señor, es que no puedo, y te va a decir, claro que tú no puedes. Yo nunca te estoy mandando algo que tú vayas a hacer, tú no lo puedes hacer. Es la vida nueva que he depositado en ti, la que vive el cristiano, el cristianismo.
La naturaleza divina fue depositada en cada uno de los hijos de Dios. Segunda de Pedro 1, versículo 4. La naturaleza divina, eso a mí me deja así estupefacto, de veras, no lo comprendo, pero lo creo. Lo creo. ¿Por qué? Porque a pesar de las tentaciones que vienen a mi vida, las huyo, evito las tentaciones. Y no estoy hablando de cosas inmorales, ¿no? Hay muchas tentaciones. Muchas tentaciones. Entonces, al tener el Espíritu de Dios, los creyentes conocemos los secretos de Dios y también nos revela lo que realmente hemos sido sin Cristo. ¿Qué cosa era usted sin Cristo? ¿Sí sabe usted qué era sin Cristo? Vayamos a Romanos 5:10. Nos revela lo que fuimos sin Él. ¿Para qué? Para en ese concepto adorarlo más al Señor. Cantamos que estoy bajo tus pies o algo así, cantamos hace rato. Que sea una realidad la letra. Que no sean palabras retóricas. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Dios sabe si es verdad, una realidad, cuando tú le estás cantando ese tipo de himnos. Él sabe si es cierto en tu vida y en la mía. ¿Sí? A veces es un canto emocional que toca tu alma, tus sentidos, pero no toca el corazón de Dios. Porque tu alma no puede tocar el corazón de Dios, es tu espíritu vivificado. Dios. ¿Ya tienes Romanos 5:10? Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos. ¿Por qué? ¿Por qué? Por su vida. En nosotros. Por su vida en nosotros. Si su vida no está en ti, en mí, no somos salvos. Y cuando llega el Espíritu Santo a tu vida, entiendes quién eras tú y quién era yo. Éramos enemigos de Dios. ¿Lo dice aquí o no lo dice? ¿Lo dice o no? Contésteme. Ya se durmieron, ¿no? Tú y yo éramos enemigos de Dios. Teníamos religión, pero como dice Pablo en Efesios 2, vivíamos sin Dios y sin esperanza en este mundo. Por eso es importante conocer las cosas de Dios para así postrarte a sus pies y adorarlo. ¿Cómo adoras a Dios? ¿Con cantos? No, con obediencia a su palabra. Porque cantar, pues, si yo quisiera que le cantaran, aquí tienen cantidad de pajaritos que cantan muy bien. Se llevaría una jaula grandota para que estuvieran, ¿no? Pero la verdadera adoración es la obediencia a un Dios que no ves. A un Dios que no ves. A un Dios que los ángeles se quedan anonadados. Se los he dicho, los ángeles nos están viendo. Y nos están viendo y están viendo lo que hacemos y se quedan, tienen ganas de ver lo que está pasando en la iglesia. Nosotros somos... Dice Efesios 3:10 que el Señor le está dando a entender a los principados y potestades su sabiduría a través de su iglesia. A través de su iglesia. ¿Y cómo es importante que tú y yo conozcamos esto? Para ser más que agradecidos con Dios. Más que agradecidos con Dios. Darle toda la gloria, la honra y la alabanza en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar. Es que mi cónyuge no quiere, déjalo. Que mis hijos tampoco, déjalos, ora por ellos, pero sí sé un ejemplo. No les quieras imponer cosas que tú mismo no estás viviendo, porque eso produce un choque. Pero sí tienes que exhortarlos porque los amas. No los puedes dejar que sigan viviendo hacia el infierno. Bendito es Dios. Entonces, y nos revela el plan que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Volvamos allá a 1 Corintios, por favor, capítulo 2. ¿Ya lo tiene? 1 Corintios 2:13 dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña. ¿Quién es el maestro? ¿Quién es el maestro?
El Espíritu Santo, Él es el que te enseña, ¿sí? Que enseña el Espíritu acomodando lo espiritual a lo que es lo espiritual a lo espiritual. El Espíritu Santo es el que te ayuda a acomodar lo que es del cielo, de lo que es muy bonito. Ahora escucho yo a personas que predican, que hablan cosas de Buda y que hablan de ese chino, ¿cómo se llama? Confucio. Y ponen la sabiduría de Confucio y quieren compararla con esto. Pero se oye muy bien, protagonistas del Evangelio, que quieren dar a entender que estudian muchas cosas, pero no estudian la Biblia. Bendito sea Dios. Las cosas de Dios no se nos han dado a conocer por medio de sabiduría humana, hermanos. No, sino por revelación del Espíritu Santo. Así hizo nuestro Señor Jesucristo. Por favor, vayan conmigo a Lucas 24. Si el Señor no nos abre las Escrituras, nadie lo puede hacer. Ningún predicador, entiéndame esto, ningún predicador, por mucho que conozca a Dios y conozca la palabra, Él no te puede abrir las Escrituras. Es el Espíritu Santo el que te abre el entendimiento. Cuando el Espíritu Santo te está viendo que estás escuchando la palabra y que te interesas más en el mensaje, entonces de repente te abre el entendimiento y empiezas a conocer quién eres en Cristo Jesús. Pero si no te interesa el mensaje, hay una palabra muy fuerte que no se dice en los púlpitos: Dios no le da las perlas ¿a quién? A los que viven en suciedad. A los que viven en suciedad. No nos gusta decir eso, pues es que la iglesia se va, pues que se vaya, pero que yo no tenga la culpa de que se vaya al infierno. Amén. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Bendito sea Dios. ¿Qué tiene Lucas 24? Les dije. Aquí habla de aquellos discípulos de Emaús. Si es que está leído, iban camino de Emaús y les salió el Señor al encuentro. ¿Sí? Voy al versículo 30. 24, ¿qué? ¿Ya tienen Lucas 24, 30? Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, ahí se sentó Jesucristo resucitado. ¿Sí? Con los discípulos de Emaús, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos, ¿qué? Los ojos. Escuche, el que no nace de nuevo. Y eran discípulos, conocían la palabra, pero no tenían la revelación de la palabra. Entiéndalo, por favor. ¿Sí? Les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. ¿Sabe usted que cuando Jesucristo resucitó no tenía el mismo físico que cuando estuvo con los apóstoles? Ya su físico era diferente, ¿sí? No había sangre en sus venas, ya toda había sido derramada delante del trono de la gracia de Dios. Por eso no lo reconocieron. Pero ¿cómo fue que lo reconocieron? Entonces fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista y se decían uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Cuando realmente el Espíritu Santo te está hablando a través de una voz humana, porque Juan dijo: yo soy una voz que clama en el desierto. ¿Sí? Cuando realmente estás con esa, decirle, vienes a la reunión y le dices: Señor, quiero que me hables, necesito que me hables, Dios, y estás así. ¿Sí? Y no haces ninguna cita para la tarde porque vienes a ver a tu Señor. Y estás así esperando, confiando en que el Señor te va a dar una palabra que te va a servir para continuar hacia adelante. Si esa no es tu concepción, ¿para qué te reúnes? ¿Para qué te reúnes? De nada sirve reunirse si no vienes con ese deseo de adorar a Dios y de que Él te hable una palabra específica para cada uno de nosotros.
Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Él es el que abre las Escrituras. Si no te las ha abierto, ruégale hoy, Señor, ábreme las Escrituras. Ábreme el entendimiento, Señor, para que yo pueda comprender lo grande que me diste en Cristo Jesús. ¿Quién soy en Cristo Jesús? Luego, versículo 36, ¿ya lo tiene? Aquí está el Señor resucitado. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces se espantaron cuando llegó Jesucristo resucitado. No lo conocían físicamente. Espantados y atemorizados pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados si vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, tenían gozo pero no lo creían, y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y Él lo tomó y comió delante de ellos. ¿Se podrá comer después de resucitados? Para aquellos que les gusta la ranchera, a lo mejor ellos. Y comió delante de ellos. Versículo 24, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, ¿qué pasó? Les abrió el entendimiento para que comprendiesen la Escritura. ¡Qué tremendo! Yo estuve en un instituto hace muchos años, mi esposa y yo estuvimos ahí, allá en la Ciudad de México. Pero realmente cuando empezamos a meternos personalmente con Dios y la palabra, fuimos aprendiendo más cosas, porque teníamos hambre y sed. Yo le decía a mi esposa, ¿sabes qué? Yo necesito entender bien en dónde estoy poniendo mis pies. Necesito saber si esto es verdad. ¿Sí? Esto es verdad. Y gracias a Dios que fue verdad. Porque yo le decía a mi suegra, ¿ya anda usted con los hermanos? Decía yo, porque le iba yo a visitar, me dice, ya me voy, ¿por dónde va, jefa? Voy al culto. Oh, esos hermanos son bien tremendos, decía, híjole, son bien tranzas todos esos. Y ahora que vine a Cristo me di cuenta que así es. No me sé. ¿Sí? O sea, por ahí nos está rechazando muy fuerte ya de Monterrey alguna gente, no la iglesia. Y pues Dios nos manda a orar por los que nos ultrajan. Nos va a decir, te están persiguiendo, pues gloria a Dios. Entonces quiere decir que voy bien. Que no me estén persiguiendo Popper o Liverpool o Simago, ¿no? Sino que me estén persiguiendo por estar predicando el Evangelio. ¿No? Ahorita te recordé tu deuda ahora que te digo. Y dijiste, Jesús, María y José. Bendito sea Dios. Amén. Antes no entendíamos las cosas de Dios. Yo no las entendía, hermano. No las entendía. Y tenía yo necesidad de saber, amados hermanos. Y realmente nos metimos a estudiar la palabra. Compré cantidad de libros. Tenía yo más de 500 libros en la casa de ustedes. Ahora que nos cambiamos tuvimos que venderlos porque me prohibieron llevarlos a la casa, nada más me llevé la Biblia. No sé qué. Pero compré libros y libros, y en la medida que yo leía esto, en esa medida iba yo rompiendo libros que había yo leído con un bonito título. Porque le ponen títulos muy bonitos. Y empiezas a leerlos y empiezas a entender que hay mucha psicología en esos libros. Y usted sabe que en la iglesia está metida la psicología muy fuerte, pero muy fuerte. Y la psicología es una religión. Aquí lo estudiamos. Entonces, ¿quién es el que te abre el entendimiento? Es el Señor. ¿Quién es el que te va a dirigir
Hermano, si el pastor, tú ves que el pastor es un mañoso, corre por tu vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Por eso dijo el Señor Jesucristo: mirad bien lo que oís. ¿Qué siendo? Mira aquel que te está pretendiendo enseñar. Mira cómo camina. ¿Cuál es la conducta que tiene? De la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. De la abundancia del corazón, habla la boca. De lo que más amas es de lo que tú hablas. ¿Sí? De lo que más hablas. Ahorita viene el tiempo de los buñuelos y yo empiezo a hablar de los buñuelos. Pero ya no lo voy a hacer. De lo que más amas, de la abundancia del corazón, ¿qué dice? Habla la boca. Versículo 14 de 1 Corintios 2, ¿qué dice? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de ¿qué? Discernir espiritualmente. Bendito sea Dios. El hombre que no ha nacido de nuevo no entiende las cosas de Dios. No entiende las cosas de Dios. Critican, pero no hacen nada para favorecer el reino de Dios. Dice la Biblia que la cizaña crece ¿con qué? Es inevitable. Es inevitable. Ojalá que yo no sea cizaña, yo tampoco. La cizaña, se los he dicho, es una planta idéntica al trigo. Allá en la Palestina crece la cizaña, nada más que el fruto de la cizaña es negro y el fruto del trigo es dorado. Es Cristo en nosotros. Pero el Señor dijo que van a crecer juntos. Vamos a crecer juntos. Dios nos ayude. Yo creo que es bueno para amarlos y amarlas, para ejercitar el amor de Dios para que no se pierdan. Porque Dios no quiere la muerte del impío. ¿Sí? Ese es el papel de nosotros. No juzgar ni criticar, sino interceder. Bendice al que te maldice y ¿qué más? Ora por el que te ultraja. Aleluya, bendito Dios. Ese es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces, era locura para nosotros el Evangelio, pero ahora en Cristo Jesús todo es diferente. Versículos 15 al 16 de 1 Corintios 2 dice: en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas vosotros tenéis que... Aquí está, la mente de Cristo. Y esto debe de estar en nosotros. René Descartes decía: pienso, existo. ¿Me has escuchado que le preguntas a alguien: ¿en qué estás pensando? En nada. Ah, caray. ¿Sí dice? ¿Sí escuchó eso? ¿En qué piensas? En nada. No puedes estar con la mente en blanco. Se te mete un demonio. De veras. ¿En qué estás pensando? A lo mejor estás insultando al que está enfrente con la mente porque te hizo algo. Dices: nada. No podemos estar con la mente en blanco, por eso estás como estás, por estar así, en nada. Entonces, la palabra juzga aquí. En cambio, el espiritual juzga. No es que estés haciendo un juicio de alguien, sino tienes discernimiento. Es discernir, entender, guiado por el Espíritu Santo. Juzga todo lo que escucha, discierne todo lo que está escuchando y lo compara con la palabra. Así era la iglesia. ¿En dónde? Berea, gracias. En Berea. Ellos escuchaban al apóstol Pablo y no le creían a Pablo si no estaba. Y tomaban nota y llegaban a su casa y verificaban con la Biblia que lo que había del Antiguo Testamento, si lo que estaba diciendo Pablo era verdad. Aquí deberíamos venir con un cuaderno y un papel para tomar nota de todo. Y en la casa, toda la semana, estar repasando y llenándonos más de la palabra del Señor. Porque el Señor dijo: id y hacer ¿qué? Escuelas. La iglesia debe de ser una escuela. Tampoco tú vas a la escuela sin plumas y sin libros.
Ahora creo que sí, ¿no? Ahora creo que ya dijeron que van a pasar sin hacer exámenes, ¿verdad? ¿Sí saben todo eso? El nuevo gobierno, que ya no van a hacer exámenes para entrar a la universidad y muchas cosas que están pasando. Que sus hijos primero y segundo año, si no estudian, van a pasar a tercero. Así estamos, en la decadencia que hay a nivel mundial. Creo que tenemos el cuarto lugar o tercer lugar de analfabetismo en todo el mundo. Aleluya. Pero ¿qué tal con la selección mexicana? Estamos igual, ¿no? Estamos igual, ahí está. Aldo conoce más que yo de esas cosas. Sí, ¿verdad? Yo le digo la decepción mexicana, ¿verdad? Pero ahí están los muchachos, porque aprendes a pegarle de patadas a un balón y ya ganas, creo que no sé cuántos millones de euros al año. ¿Verdad? Ya me fui por otro lado, no estamos viendo las cosas, ¿verdad? Entonces la palabra juzga es discernir. Usted tiene que aprender a discernir lo que está usted escuchando y compararlo con lo que dice la palabra. Amén. Y eso, el creyente avanza en ese proceso de santificación. ¿Qué significa santificación? Apartamiento. Irse apartando día tras día de todas aquellas cosas que todavía te gustaban. Hoy que estaba yo predicando allá en Zapopan, todos los domingos predico. Les decía yo, una pregunta no me la contesten, lo mismo dijo ustedes, les digo a ustedes, en enero de este año, a noviembre de este año, ¿cuántas cosas, en la medida de que has estudiado la palabra, cuántas cosas has ido desechando de tus gustos? Porque si no es así, si sigues con los mismos gustos del mundo de enero a la fecha, algo está pasando en tu vida. ¿Sí? No has estudiado la palabra como debes estudiar. ¿Cuántos estudian la palabra todos los días? No levanten su mano. ¿Sí? ¿Cuántos? Y así queremos irnos al cielo. Por favor, amados hermanos. ¿Sí? Entonces, es un proceso de maduración. Cuando vas a la congregación, constantemente tienes que estar aprendiendo y en tu casa seguir aprendiendo cómo se vive el cielo aquí en la tierra. Cómo se vive el cielo aquí en la tierra. Allí en el cielo viven adorando a Dios, obedeciendo a Dios. Aquí en la tierra su iglesia debe de adorar a Dios y obedecer a Dios. Aquí estamos aprendiendo eso. ¿Sí? ¿Eh? Vaya conmigo a Hebreos 5, por favor. ¿Qué oraciones del apóstol Pablo? Les dejo de tarea, busque en las epístolas de Pablo por cuántas cosas oraba este siervo de Dios. Por cuántas cosas oraba. Oraba por la iglesia de muchas maneras. ¿Sí? ¿Ya tiene Hebreos capítulo 5? Amén. Versículos del 11 al 14. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho, ¿qué? Tardos para oír. Ahí se está refiriendo a Melquisedec, si usted quiere después leer los versículos anteriores, donde Pablo dice, yo creo que Pablo escribió esta epístola, que dice muchos que no, donde él está diciendo, yo puedo decirles muchas cosas de Melquisedec, pero no se las puedo explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, ¿cuánto tiempo tienes sentado en una iglesia? ¿Cuánto tiempo tienes sentado en una iglesia? Ya deberías de ser maestro. Como decía Josué Irión, el hecho de que estés sentado 20 años en un garage no te hace carro. El hecho de que vengas y te sientes en una congregación no te hace cristiano. No te hace cristiano. Aquí nos dice, debiendo ser ya maestros. Después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva ¿a qué? A enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Bebitos, porque ni la leche la tomas todos los días. ¿Sí tomas la leche en la Biblia? ¿Sí? Y lo dice, y todo aquel que participa de la leche, ¿qué cosa es?
es inexperto en la palabra de justicia porque es niño y yo ya estoy de pastor. Hágame el favor. ¿No? ¡Qué tremendo! Soy inexperto para las cosas de Dios, pero ya el instituto me dio un título, Pastor Jorge Borreta. ¿No? ¿Me estoy dando a entender o no? Versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Sabes lo que ofende a Dios y no lo haces? Tienes los sentidos ejercitados en el conocimiento del bien y del mal. ¿Sabes qué cosa ofende a Dios? Es que no le veo nada de malo. Así dice. ¿Por qué? Porque no lees la Biblia. No le veo nada de malo. Siempre calificamos nosotros las cosas de Dios muy tontamente. Consecuentemente, habitando Cristo en nuestro corazón y sintiéndose en casa, habiendo limpiado nuestros pensamientos, tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo porque el cristiano, estudiando constantemente la palabra, su mente se va renovando hasta reconocer que su vida, que la voluntad perfecta de Dios es agradable en grande manera. Romanos 12:2. La voluntad de Dios para tu vida es agradable en grande manera. Lo que tú quieres para ti no funciona. Mejor deja que Dios te ministre lo que Él tiene preparado para ti. Romanos 12:2, ¿qué tiene? ¿Qué dice? ¿Ya lo tiene? No os conforméis a este siglo, o sea, a este mundo. Las modas, las filosofías, las películas, etcétera. ¿Qué más? El regatón. No os conforméis, ¿a dónde? A este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo se dice en griego transformación? Metanoia. Nosotros estamos en una metanoia, en una transformación. Una aplicación que hacen los teólogos es cuando un gusano empieza a envolverse, ¿se acuerdan? Y después pasa el tiempo y luego lo que pasa, se rompe el cascarón y ¿qué sale? Esa es la transformación de los gusanos que somos todos. Lo dice la Biblia. No lo digo yo. Lo dice Dios. Oh, gusano Jacob. ¿Dónde andan los gusanos? ¿Dónde andan? En la tierra no, más adentro. Ahí vivíamos, usted y yo, en el desperdicio. ¿Sí? Ahí vivíamos. El Señor nos rescata y empieza un proceso de transformación en nuestra vida, llevándonos a la imagen y semejanza de Jesús de Nazaret. Romanos 8:29 es lo que quería Pablo. Pablo decía, no es que lo haya alcanzado, sino prosigo al blanco de mi soberana vocación. Romanos 8:29, ¿se acuerda qué dice? A los que antes conoció, también los predestinó para ser hechos a la imagen y semejanza de Jesucristo, siendo Él el primogénito de sus hermanos. Ese es el llamado que tienes, a ser semejante a Cristo en su conducta moral. Ese es un llamado que tenemos para gobernar con Cristo eternamente y para siempre. Pero aquí estamos aprendiendo a gobernarnos nosotros con el poder de Dios. Huye de las pasiones juveniles, le dijo Pablo a Timoteo. Tenía problemas ese pastor joven. Huye de las pasiones juveniles. Bendito sea Dios. Amén. Bendito es Dios. Entonces, de esa manera seremos completamente capaces de comprender el amor de Cristo por nosotros, que excede todo conocimiento. Por eso, para mí, la salvación no se pierde. Porque Cristo no se equivoca cuando escoge a uno.
que si vas a hacer cosas indebidas tarde que temprano, te va a corregir, te va a azotar, pero no te le vas a escapar. Es muy difícil, es muy difícil. Tenemos como testimonio a David, ¿verdad? Él adulteró, mató al esposo a uno de sus mejores capitanes que tenía, a Urias, y ya no era feliz, no era feliz, no era feliz. Por eso dice, cuando callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. El cristiano que cae en pecado no puede ser feliz, nunca, hasta que se arrepiente y vuelve a tener una relación con el Señor. Solamente el cristiano verdadero, cuando cae en pecado, siente la separación de Dios. Los simpatizantes no, porque nunca ha venido a habitar Cristo en sus corazones. Ahí ve usted la diferencia. Ahí ve usted la diferencia, pero pues aquí dice que es cristiano y anda haciendo cosas y por allá no le pasa nada, pues le va a tocar lo que dice Gálatas 6:7. ¿Sí? No te engañes, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembra lo va a cosechar tarde o temprano. El pecado trae pecado. Y no hay escape, no hay escape, no hay escape. Bendito sea Dios. Entonces, cuando el Señor viene a nosotros, hermanos, cuando Cristo vive en nuestra vida, Él, escuche bien esto, que es el punto, Él empieza a desplegar su amor por nosotros y por medio de nosotros. ¿Me expliqué? Él empieza a desplegar su amor en nosotros y por medio de nosotros. No lo busques, Romanos 5, versículo 5. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Derramado. Yo puedo amar en Cristo a la persona más desagradable, la persona que más se porte mal conmigo, lo voy a amar porque sé que es una persona que está perdida y necesita salvación. Amén. ¿Me estoy explicando? Pero son a los que más hacemos a un lado. No, ni lo invites, ni te juntes con él o con ella. Derramar. Ese es lo que quiere Dios, que en su iglesia abunde el amor de Él entre los hermanos. Y yo aquí creo que nos falla mucho eso, ¿verdad? ¿O no es cierto? Nos preocupamos el uno por el otro. Arraigados y cimentados en el amor. Efesios 3:17, donde empezamos. ¿Ya lo tiene? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en ¿qué? En amor. En amor. En amor. ¿Sí? La iglesia verdadera está establecida en un fundamento muy fuerte y firme. ¿Cuál es ese? El amor de Dios en nuestros corazones. Ahí está el cimiento de la iglesia, el amor de Dios. El amor de Dios, arraigados en el amor de Dios. Juan 13:34. ¿Ya lo tiene? Amén. Juan capítulo 13, versículo 34, lo que dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Si tú no tienes a Cristo, el Espíritu Santo en tu corazón, no tienes a Cristo, no puedes amar al que está a la derecha, ni a la izquierda, ni al que está adelante, ni atrás, ni a los que viven en tu casa. Así sea tu cónyuge y tus hijos. Es imposible, es un amor humano que no funciona, se acaba. El amor divino es eterno. Y eso es algo de la iglesia exclusivo. Dios es amor. ¿Sí? Entonces, la iglesia verdadera está establecida en un fundamento muy fuerte y firme, el amor de Dios en nuestros corazones. Ese es el fundamento, aparte de la palabra. El fundamento es el amor de Dios. Primera de Pedro 1:22. Aquí nos vamos a quedar, seguimos todavía con Efesios.
Si Dios nos da vida, el próximo domingo, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22. ¿Ya lo tiene? Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, ¿qué? No fingido. ¿Sabe usted que si aparece aquí no fingido es porque somos bien hipócritas? Se oye bien fuerte la palabra, ¿verdad? Pero es lo que dice Dios. Quítese de vosotros toda, ¿qué? Hipocresía. Hermanita, ¿cómo está usted? Dios me la bendiga, qué gusto verla. ¿Realmente te dio gusto verla? ¿O estamos en los cumplimientos? ¿No has escuchado eso? ¿Verdad? Como los diputados, ¿cómo estamos? Pero la noticia va, no, si vieras ese hermano. No me digas la otra que tiene ganas de comer comida de chisme. No me digas, no puedo creer. Esa es la costumbre del mundo y la tenemos dentro de nosotros. No nos respetamos, amados. Queremos atraer a la gente a la iglesia con música, con humo, con reflectores y todo eso. Protagonistas, no, hermano. A la iglesia hay que atraerla con la palabra y con el amor de Dios en nuestro corazón. Porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones. Siempre nos estamos preocupando más por nosotros, gracias, que por los demás. Aquí la necesito. Gracias. ¿Sí? Ese es el deseo supremo de Dios, amados míos. El supremo deseo de Dios es el amor. Es el primer fruto del Espíritu Santo. El amor entre nosotros. El amor es la ausencia de egoísmo en cada uno de nosotros. El amor es un asunto de la voluntad y no un asunto de sentimiento. Amor es dar. Amor es dar. ¿Sí? Con abnegación. Dijo el Señor en Juan 15:13, no hay mayor amor que este, que aquel que da su vida por su hermano. Aleluya. Lea usted el libro de los Hechos y va a ver qué amor había entre esa iglesia. Qué amor había entre ellos. Se procuraban unos con otros. ¿Sí? Amor. Llega Pedro a cierto lugar y le dice, ¿sabes qué? Que fulanito murió. Queremos que vayas a orar por él. Y va Pedro y ora. ¿Y qué pasó con esa mujer? Resucitó. ¿Qué será nada más exclusivo de la iglesia de antes y ahora ya no hay nada de esas situaciones? Pregúntese, examinémonos. Examinémonos. Desafortunadamente ahora tenemos un show ahí por todos lados. Y Dios no es protagonista. Dios no se manifiesta para que tú te quedes asombrado, sino para que reconozcas que Dios todo lo puede. Y Él sana cuando Él quiere. Él da vida cuando Él quiere. Yo no puedo manipular el Espíritu Santo. No se deja. Entonces el Espíritu que está actuando en muchos lugares no es el Espíritu Santo. Termino para que lo veas conmigo. Ahí en 2 Corintios 11. Porque no somos creyentes, somos crédulos. Todo lo queremos. Aunque nada más diga Cristo, ya, son cristianos. ¿Quién dice? Vendrán muchos en mi nombre, dijo el Señor, ¿se acuerdan? Mateo 24. El Señor dijo, ¿por qué nos van a conocer? ¿Por las lenguas o por el fruto? ¿Por los dones o por el fruto? Como aquel Señor, ¿se acuerdan que les dije que iba a predicar un pastor y el hijo del pastor, papá? Y se los dije, ¿no? Me da mucha risa eso. Vieras que de dones trae, hermano. Aleluya. Ya cuando estaba predicando empezó a abrir la Biblia, unos dedotes así grandotes, de dones. Y llegó mucha gente porque tenía de dones. 2 Corintios, ¿qué les dije? 11:4. Escuchen lo que dice el apóstol Pablo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, ¿se estará predicando a otro Jesús? Aquí lo dice que sí. A otro Jesús
que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleras. ¿Por qué? Porque ese evangelio no te lleva un compromiso con Dios, sino que Dios tiene compromiso contigo. No es cierto. Dios tiene compromiso no contigo, sino con Él mismo. Escúchelo bien. Dios no hace pactos con hombres. Hay cantos de pactos de hombres con Dios. Dios no hace pactos con nadie. Entonces, porque dice maldito el hombre, ¿qué? ¿Se contradice? No, amados hermanos. Somos los predicadores que hemos hecho una revoltura tremenda. Y si vemos un evangelio que nos predican que no nos compromete una vida santa a vivir en la verdad, ahí nos quedamos porque no queremos hacerlo. Pero cuando escuchamos el evangelio verdadero, ese evangelio nos compromete a vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Pregunto, ¿tú caminas en santidad? Por si cuando caminas en santidad ya no te ven a ti, sino están viendo a Cristo a través de ti. Una mala interpretación de ese versículo. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿No vas a subir si no andas en santidad? Claro que sí, pero sin santidad nadie verá al Señor. Si tú y yo no caminamos en santidad, no van a ver a Cristo a través de nosotros. Tengamos mucho cuidado, hermanos. No murió en vano Jesucristo hace 2000 años por la creación. Él viene a hacer habitación en tu vida para que vivas como Él quiere que vivamos. Examinaos a vosotros mismos. Si estáis en la fe, al menos que estéis reprobados. Examínate tú y yo me examino para ver realmente si hoy viniera Cristo, nos iríamos con Él. Piénselo, por favor. O si hoy tuvieras que partir, desafortunadamente pasa algo allá afuera, o un infarto que no sabes qué. El corazón no sabes cuándo te va a fallar. O algo. Estás plenamente seguro y segura que irías allá donde Él quiere que estés. Traes odios en tu corazón. ¿Por qué eso veíamos en la mañana? Traes coraje en tu corazón contra alguna persona que te hizo daño. Acuérdate que tú también hiciste daño. Así lo dice Proverbios. Dios tenga misericordia de ustedes y de mí. Póngase de pie, por favor. Hay mucho que hablar y mucho que decir. No creo que esto es suficiente. Voy a orar y quiero pedirles algo de parte del Señor. Creo que les mandé por WhatsApp una oración por un pastor de Quintana Roo, que a su esposa le volvió a dar cáncer. ¿Sí lo leyeron algunos? ¿Sí? El pastor es Enrique Miramontes García. Él vive por allá, por Quintana Roo. Aquí yo fui a predicar a su congregación hace muchos años, antes que él se fuera. Entonces, esto Dios lo puso en mi corazón, enviarle una ofrenda de amor. Yo no sé ni se sienta presionado, porque las cosas con Dios son voluntariamente, no la fuerza. ¿Sí? Si usted quiere pasar y depositar ahí una ofrenda, le voy a pedir luego a mi hermano Jesús Pedrosa y a mi hermano Alejandro Bautista que lo contabilice, y les voy a dar el número de la cuenta que tiene el hermano para que se lo deposite. Si no quiere hacerlo, no se va a enojar Dios. Dios no se enoja. ¿Sí? Que el Espíritu Santo sea el que ponga en su corazón para que tenga provecho de la ofrenda que usted va a dar. Que no lo haga por necesidad, sino porque usted quiere ayudar a alguien que pertenece al cuerpo de Cristo. Padre, quiero darte gracias por este bendito tiempo, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te damos gloria, honra y alabanza, y te damos gracias por las vidas que trajiste este día aquí con nosotros, Señor. Que no les hayamos hecho perder el tiempo, Padre, por favor, Dios, y que yo no haya hecho perder el tiempo a tu amada iglesia que se reúne aquí, Señor. Ayúdanos, Padre bendito Dios,
Síguenos enseñando, educando, Padre bendito Dios, cómo se vive el cielo aquí en la tierra, Padre. Que tu Espíritu Santo nos llene de su amor y que esta congregación realmente, Señor, fluya el amor divino entre nosotros. Que nos cuidemos unos a otros, que nos exhortemos unos a otros, que nos consolemos unos a otros, Padre bendito Dios. Que estemos pendientes los unos de nosotros, Padre. No tardas en venir por tu pueblo, por tu iglesia, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Padre bendito Dios de la gloria, Padre, a continuar con los ojos puestos en el autor y consumador de nuestra fe, que es Jesucristo, Señor. Y ponemos delante de ti una vez más a Enrique Miramón García, a su esposa Claudia, que el próximo jueves la van a operar de cáncer, Señor. Que tú hagas misericordia y que esta ofrenda, Señor, sea una ofrenda olorosa, que huela a ti, Señor, Padre bendito Dios de la gloria, porque es dada por el trabajo de tus santos, Dios. Por favor, Dios de mi vida, que le dé buen uso a esto que va a recibir de parte tuya a través de nosotros, Dios. Gracias. Vamos a partir de aquí, pero no de tu presencia, que la bendición del Padre, la bendición de nuestro Señor Jesucristo y la participación de tu Espíritu Santo vaya con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Hay anuncios, ¿verdad?